Hola, estudiantes del Instituto Universitario del Prado. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez de la asignatura Derecho Laboral. Hoy vamos a tener el tema de la huelga. Iniciamos. Bien, con relación a la Ley Federal del Trabajo, conocemos que el artículo 440 define a la huelga como la suspensión temporal del trabajo llevado a cabo por una coalición de trabajadores. Desde el punto de vista del derecho laboral, la huelga constituye un derecho colectivo de naturaleza constitucional. Esto está reconocido en el artículo 123 de nuestro máximo ordenamiento legal. Y es importante tener conocimiento de esto porque al estar dentro de la Constitución es de cumplimiento obligatorio. Ya la Ley Federal del Trabajo establecerá las condiciones, requisitos para que sea lícita esta huelga, las cuales veremos a continuación. Su finalidad no es terminar una relación laboral, eso es importante que se tenga en primera instancia. No es terminar una relación laboral, solo es suspender temporalmente las prestaciones de los servicios como un mecanismo legítimo de presión para defender los intereses colectivos de los trabajadores frente al patrón. Entonces, si hacemos una constitución de lo que es la huelga, primero, hay que establecer que no es una terminación laboral. Número dos, es una suspensión temporal de prestación de servicios. No va a haber trabajo, no va a haber actividades laborales, tampoco se van a pagar sueldos, que es algo también importante. Pero ¿qué creen? Esta suspensión es legítima porque la ley la establece. ¿Y cuál es la finalidad? Pues bueno, la finalidad de esta suspensión es meter presión para que se defiendan los intereses de los trabajadores de manera colectiva frente a lo que es el patrón. Muy bien. Para efectos del procedimiento de la huelga, el artículo 441 de la Ley Federal del Trabajo, que siempre vamos a utilizar este ordenamiento legal, los sindicatos son coaliciones permanentes de trabajadores. Ya cuando se entiende por un sindicato, pues un sindicato es ya cuando ya los cumplieron con algunos requisitos para la formación, porque para ser un sindicato requiere un procedimiento el cual lo establece la Ley Federal del Trabajo. Pues bueno, es la unión de diversos trabajadores que en un conjunto forman este sindicato. Ojo con esto. La formación del sindicato depende de los trabajadores. Aquí al patrón, pues no se le pregunta, es que si no es de que si quiera o no quiera, si le parece o no le parece, eso no importa. Lo que importa es que los trabajadores se pongan de acuerdo, cumplan con los requisitos y se realice la formación de dicho sindicato. Jurídicamente, pues bueno, una coalición es la unión temporal o permanente de trabajadores que persiguen un interés común. Esto nos hace pensar que para la formación de una huelga no es necesario tener un sindicato. Simplemente con que exista una coalición de trabajadores se pueden ir a huelga. En la huelga, pues bueno, si es un sindicato, ya es una coalición permanente. Cuando no hay sindicato, pero se van a huelga, es una coalición temporal. Pero también puede ser permanente al momento que forme un sindicato. Y uno de los puntos importantes, se persigue un interés común, un interés lícito y todo lo que señala la Ley Federal del Trabajo. Ahora, en consecuencia, el sindicato posee legitimación para promover una huelga en representación de sus afiliados. Sí, al ser la organización encargada de defender los derechos colectivos derivados de la relación laboral. Aquí es muy importante, cuando hay una colisión que no es permanente, por ejemplo, que no han formado un sindicato, todos tendrán que solicitar esta huelga. En cambio, si hay un sindicato, los representantes pueden hacerlos. En este caso, no necesitarían todos los trabajadores entrar para estar ahí. Pero sí se va a tener que hacer, por ejemplo, una tipo votación o algo en la cual todos los trabajadores estén de acuerdo. Y ahorita más adelante veremos esa situación. Bien, la huelga puede comprender toda la empresa o únicamente uno o varios de sus establecimientos. Esto significa que no necesariamente debe paralizarse toda la actividad empresarial, sino únicamente aquella unidad económica donde exista el conflicto colectivo. Esta disposición permite que el ejercicio de derechos de huelga sea proporcional al conflicto que se pretende resolver. Un ejemplo, una empresa tiene 10 sucursales, pues a lo mejor en las 10 sucursales no se cierran.
A lo mejor se cierran dos o tres, pero puedes hacer cerrarse todas o únicamente varios establecimientos. Ahí establece que puede ser así, o en parte o en todo. El artículo 143 dispone que la huelga debe limitarse exclusivamente al acto de suspender el trabajo, ¿sí? Esto implica que los trabajadores no pueden realizar actos distintos que alteren el orden jurídico, solamente es para suspender. ¿Cómo impedir el acceso mediante violencia, destruir bienes o cometer actos ilícitos? Eso no lo permite la ley. El derecho de huelga protege la suspensión pacífica de labores, no conductas que afecten derechos de terceros o el mismo patrimonio del patrón. La huelga no es para hacer violencia, la huelga no es más y sería ilícita si hacen actos de violencia o de amenazas a huelga es para suspender momentáneamente esos prestación de servicios. Esto, como ya lo dijimos, como medida de presión para el patrón. Ahora, una huelga será legalmente existente, o sea, eso hay que tenerlo importante, cuando cumpla con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo y persigue algunos de los objetivos previstos en el artículo 450. La existencia legal no depende de la convivencia de las peticiones de los trabajadores, sino de que cumpla con los requisitos legales y procesales establecidos para ejercer este derecho colectivo. No nace de la noche a la mañana, debe de existir un conflicto, debe existir los requisitos legales que establece la ley y también procesales, porque se pueden ir a un procedimiento ante un juez, quien en su momento va a determinar si tiene a favor de los trabajadores o a favor del patrón, pero puede que no lleguen a un procedimiento. Aquí lo importante que debemos entender es que la huelga no se da por sí sola, tiene que cumplir los requisitos que establece la ley. Muy bien. Bueno, pero algo bien importante, la huelga debe tener un objeto legal. Bueno, ¿para qué se genera la huelga? Ya vimos que se suspenden los prestaciones de servicios, se puede suspenderse en un local, dos, en todo o en parte, pero lo más importante es cuál es el objeto legal, o sea, como ¿para qué hacemos la huelga? Bueno. La huelga tiene que tener estos objetivos. Uno, conseguir el equilibrio entre los factores de producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Esto a mí, la verdad, tiene muchas aristas, porque hablamos de un equilibrio de producción. Pues bueno, aquí es importante darle un sentido importante para el trabajador. Les voy a poner un ejemplo. Inicia una empresa, tiene 50 trabajadores. Así inició la empresa. Bueno, a los 50 trabajadores les paga el salario mínimo. Esto es conforme a la ley, cumpliendo con los horarios o las extras si existen, les dan todos los derechos que contempla la ley federal del trabajo al trabajador y bueno, todo va bien. Bueno, la empresa el primer año pues ya no tiene una sucursal, tiene tres. Ya el siguiente año tiene cuatro, cinco, o sea, sube su producción, tiene más ganancias, está en posibilidad con esa producción de darle más derechos a los trabajadores, de subirles el sueldo, de darles alguna prestación más. Entonces, ante eso hay un desequilibrio, no hay equilibrio, o sea, el patrón se vuelve más rico, pero el trabajador sigue ganando el mínimo. Entonces, aquí es donde entra esta oportunidad que tiene el trabajador para poderse irse a huelga y pedir un aumento de sueldo, ¿sí? Obviamente cumpliendo con los demás requisitos. Pero ese es un punto, ese es un objeto y es legal el objeto. Otro, celebración de un contrato colectivo de trabajo. Si el centro de trabajo, bueno, o la empresa no tiene un contrato colectivo de trabajo y lo propone el trabajador, se pueden ir a huelga si el patrón no quiere, ¿sí? Ese es otro, ese es un punto. Otro, que exigir la revisión de ese contrato colectivo si ya se logró, ¿sí? Al concluir su vigencia. Si hay una vigencia por parte de ese contrato colectivo, se puede irse a huelga para una revisión cuando concluye su vigencia. Obtener la celebración o revisión de un contrato ley. También contrato colectivo es uno y el contrato ley es otro. No aplica para las empresas. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo, del contrato ley, también, si hay un incumplimiento. Exigir el cumplimiento de las disposiciones de participación de los trabajadores en las utilidades. Esto quiere decir, la empresa, si no paga las utilidades,
es un objeto para irse a huelga, tenga sindicato o no, como ya lo mencionamos. Apoyar otra huelga que tenga alguno de los fines anteriores también y exigir la revisión de los salarios contractuales, tema que ya lo vimos desde un principio, que no hay un equilibrio, cuando hay un desequilibrio por parte de la producción, de las ganancias de la empresa y no se han subido los sueldos para los trabajadores, se puede pedir aumento. Obviamente que este aumento tendrá que ser proporcional, no van a pedir millones de pesos, eso no se puede tampoco. Y eso lo va a ver el juez. Este requisito garantiza que la huelga tenga una finalidad lícita y de carácter laboral. También, la suspensión del trabajo sea acordada por la mayoría de los trabajadores. Este punto es muy importante. Para que se pueda hacer la huelga lícita, debe de haber una mayoría de trabajadores. La suspensión de labores deberá realizarse por la mayoría de los trabajadores de la empresa o del establecimiento. Se tendrá que hacer una votación. La propia ley establece que la discusión sobre si existe o no esta mayoría no puede impedir previamente el estallamiento de huelga. O sea, si hubo o no discusión, eso no impide que exista, pero es algo primordial dentro del procedimiento de la huelga que todos los trabajadores estén de acuerdo que se realice la suspensión. Si el patrón considera que no existe mayoría porque la ley le permite eso, únicamente podrá promover el procedimiento de declaración de inexistencia en la huelga conforme al 930 de la Ley Federal del Trabajo. Se va a un procedimiento y se va ante un juez, ¿sí? Entonces, para hacer una ley lícita, una huelga lícita y no tengan este tipo de problemas, primero hay que determinar el objeto de la huelga y segundo, que la mayoría de los trabajadores estén de acuerdo y eso se hace mediante una votación. Ok. ¿Qué se cumplen los requisitos para el procedimiento de emplazamiento? Porque se le da de notificación a lo que es el dueño de la empresa, el patrón, y que antes de suspender las labores debe de cumplirse los requisitos, ¿no? Primero, debes de presentar un escrito de emplazamiento de huelga al tribunal laboral. Ese es el primer punto. Ya cuando ya tienes todo lo que ya hemos platicado, bueno. Procesalmente, digámoslo, ya la sustanciación de la huelga, pues bueno, primero se presenta un escrito de emplazamiento de huelga al Tribunal Laboral competente, señalar con precisión, bueno, cuál es el objeto de la huelga que ya vimos, formular las peticiones concretas al patrón, fijar la fecha y hora en que estallará la huelga, notificar legalmente al patrón, respetar el plazo legal entre el emplazamiento y el estallamiento de huelga, que generalmente son 6 días. 10 días cuando se trata de servicios públicos o de disposición especial, pero por ejemplo, antes de que pongan la fecha de huelga, tú debes de establecer cuándo se le va a emplazar al patrón, porque al momento que se le emplace al patrón, el término mínimo son 6 días para que estalle la huelga. Aquí lo que puede suceder es de que al patrón tú ya pusiste una fecha y al patrón se le pasó un día antes. No pasa nada. Se hace un alcance en el cual, como ya se le emplazó tal día, se le va a otorgar los 6 días conforme a la ley antes de que estalle la huelga. ¿Y por qué? Porque en esos 6 días se pueden arreglar. ¿Sí? Muy bien. El artículo 445 señala que la huelga será ilícita en dos supuestos muy específicos. Cuando la mayoría de los huelguistas cometan actos de violencia, ya les comenté, actos de violencia hay en la huelga, se vuelve ilícita totalmente. Y estos actos de violencia pueden ser contra personas, bienes, o cuando exista un estado de guerra y los trabajadores permanezcan establecidos en servicios que dependan del gobierno. Y se dan de cuenta que estamos en guerra y tú eres trabajador por eres del gobierno, pues ahí no, ahí va a ser ilícita la huelga, no puede suceder. Pero en términos de guerra, y bueno, para que estemos en términos de guerra, pues eso es, muchas cosas pueden pasar. Estas hipótesis reflejan que el derecho de huelga no es absoluto y debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la ley y el interés público. La huelga justificada como aquella como motivos son imputables al patrón. Así lo define la ley Federal del Trabajo. La huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Esto ocurre cuando el conflicto surge por incumplimiento patronal, o sea, el origen es un incumplimiento por parte del patrón como la falta de pago de salarios, violación del contrato colectivo o el incumplimiento de obligaciones legales. En estos casos, el patrón es jurídicamente responsable del conflicto laboral que originó la suspensión de labores. Ojo con esto, es muy importante. Cuando sea un incumplimiento de patrón el origen de la huelga, el culpable es el patrón, no el trabajador.
Ojo con esto. El artículo 447 establece que la huelga constituye una causa legal de suspensión a los efectos de las relaciones individuales. Obviamente va a haber una suspensión ahí mientras dure el movimiento. Esto significa que durante la huelga el trabajador no está obligado a prestar sus servicios, como ya lo platicamos, y el patrón tampoco está obligado a pagar los salarios, salvo en los casos que expresamente previstos en la ley o cuando posteriormente la huelga resulte imputable al patrón. Bien, el ejercicio del derecho de la huelga suspende la tramitación también de los conflictos colectivos de naturaleza económica. Si hay un conflicto de esta naturaleza, se va a suspender también. Que se encuentren pendientes en el Tribunal Laboral. La finalidad de esta disposición consiste en privilegiar la negociación directa entre trabajadores y patrón antes de que la autoridad emita una resolución judicial, fortaleciendo así el principio de autonomía colectiva. Si existen, por ejemplo, juicios pendientes laborales de la empresa, alguna cuestión de naturaleza económica o conflictos entre otros trabajadores que esté todavía en proceso, todos ellos se van a suspender en la huelga. Muy importante ese tema porque es importante que sepan que se congelan hasta que se resuelven, ¿sí? Y aparte dan privilegio a que pues, patrón y trabajador hablen para que puedan resolver el conflicto y no llegue a un juez. Se le impone al Tribunal Laboral y a las autoridades civiles la obligación de hacer respetar el derecho a huelga. Eso es un derecho constitucional, otorgando las garantías necesarias para que los trabajadores puedan suspender pacíficamente sus labores. Esto implica que las autoridades deben proteger tanto el ejercicio del derecho como la seguridad de las personas y el mantenimiento del orden público. Eso es muy primordial. El primer objetivo consiste en lograr el equilibrio entre los factores de la producción, esto es, armonizando los derechos del trabajo con los intereses del capital, lo que ya les comenté. Si sube la empresa de capital, pues debe subir los sueldos de los trabajadores. Este principio constituye uno de los fundamentos del derecho laboral, cuyo propósito es equilibrar una relación naturalmente desigual. Hay una relación desigual, sí la hay, pues no es lo mismo un patrón que los trabajadores. Y bueno, deben existir mecanismos legales que exista una negociación colectiva para estos efectos. También permite utilizar la huelga para obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo y un contrato de ley. Si, por ejemplo, los pidieron los trabajadores, si los trabajadores dicen al patrón, ¿sabes qué? Queremos hacer un contrato colectivo y el patrón dice, no, bueno, nos vamos a huelga. Así de sencillo. Queremos hacer un contrato de ley, el patrón dice, no, nos vamos a huelga. Estos instrumentos regula las condiciones generales del trabajo, lo que es el contrato colectivo y el contrato de ley, y constituyen la principal herramienta para mejorar los salarios, prestaciones, jornadas laborales y demás derechos colectivos de los trabajadores. ¿Ok? Muy bien. También exige que las participaciones de los trabajadores en las utilidades, si no hay pago de utilidades, se tienen que ir a huelga. Cuando el patrón incumple esas obligaciones, la huelga se convierte en un mecanismo legítimo para exigir el respeto de los derechos previamente reconocidos por la ley o por los contratos colectivos, ¿ok? También permite declarar una huelga para apoyar otro movimiento de huelga también, eso es importante, o para exigir la revisión de los salarios contractuales, lo que ya habíamos visto. Estas modalidades fortalecen la solidaridad sindical y garantiza que los trabajadores puedan negociar periódicamente mejores condiciones económicas frente al incremento del costo de vida y las condiciones del mercado laboral, digámoslo así. Únicamente hay tres causas que la huelga puede declararse inexistente, ¿sí? Son tres causas. Ya las comentamos algunas. Una es que no participe la mayoría de los trabajadores, que la huelga no tenga un objetivo legal y que no se cumplan los requisitos señalados en el artículo 920. La ley prohíbe expresamente declarar la inexistencia por motivos distintos, garantizando así la seguridad jurídica de los trabajadores. Esos son los tres partes que son utilizados para declarar legalmente inexistente la huelga, ¿sí? El artículo 466 protege intereses superiores de la sociedad al establecer que ciertos servicios esenciales deben continuar prestando sus servicios durante la huelga. Entre ellos destaca lo que son los medios de transporte, que ya se encuentran en ruta, ¿no? Por ejemplo, un avión y los trabajadores de la compañía se van en huelga cuando el avión está arriba, pues no pueden dejar de trabajar. O puede ser atención a pacientes hospitalizados, no los pueden dejar de atender.
Esto, claro, hasta que sean trasladados a un lugar o hasta, por ejemplo, aterrice el avión, por ejemplo, ¿no? Y en esto se pone evitar en riesgo poner la vida y la seguridad de la población. Bueno, ahora, la huelga puede concluir por acuerdo entre las partes, por allanamiento del patrón a las peticiones de los trabajadores, pagando además los salarios dejados de percibir mediante un laudo arbitral, aceptando por ambas partes o por sentencia del tribunal laboral cuando el conflicto se ha sometido a su resolución. Entonces, la forma de concluir una huelga puede ser que las partes se pongan de acuerdo, que existe un allanamiento. Esto quiere decir que el patrón acepte las peticiones de los trabajadores, que exista un laudo arbitral o que exista una sentencia por parte de un tribunal laboral. Aquí, bueno, les presento una infografía bonita que lo que es la huelga en México, requisitos para la huelga, la suspensión, el principio de mayoría, el emplazamiento formal con el pliego de peticiones ante el tribunal laboral que le va a dar vista al patrón. Y bueno, hay que recordar que se tienen que tener los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Puede ser contractual, económico, solidario, equilibrio de los factores de producción. Yo les comentaba que si hay mayor producción de la empresa, pues deben subir los sueldos. Las causas inexistentes de la huelga, ya los vimos en un momento, el acuerdo mutuo, laudo arbitral, allanamiento del patrón o sentencia del tribunal. Estas son las formas por las cuales puede concluir una huelga. En verdad, muchísimas gracias por su atención. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y les agradezco muchísimo su tiempo para ver esta gran conferencia relacionada con la huelga de la materia derecho laboral. Muchas gracias. Hasta la próxima.